Cuba ratifica su voluntad de avanzar en las relaciones con los Estados Unidos sobre la base de la observancia de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, comienza señalando el editorial. El presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, realizará una visita oficial a Cuba entre el 20 y el 22 de marzo próximos. Será la segunda ocasión que un mandatario estadounidense llega a nuestro archipiélago. Antes solo lo hizo Calvin Coolidge, quien desembarcó en La Habana en enero de 1928. Arribó a bordo de un buque de guerra para asistir a la sexta conferencia panamericana que se efectuaba por aquellos días bajo los auspicios de un personaje local de infausta memoria, Gerardo Machado. Esta será la primera vez que un presidente de los Estados Unidos viene a una Cuba dueña de su soberanía y con una revolución en el poder, encabezada por su liderazgo histórico. Este hecho se inserta en el proceso iniciado el 17 de diciembre de 2014, cuando el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente Barack Obama anunciaron simultáneamente la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas rotas por los Estados Unidos casi 54 años antes. Forma parte del complejo proceso hacia la normalización de los vínculos bilaterales que apenas se inicia y que ha avanzado sobre el único terreno posible y justo, el respeto, la igualdad, la reciprocidad y el reconocimiento de la legitimidad de nuestro gobierno. Se ha llegado a este momento como resultado de la heroica resistencia del pueblo cubano y su lealtad a los principios, la defensa de la independencia y la soberanía nacionales en primerísimo lugar. Tales valores, no negociados en más de 50 años, condujeron al actual gobierno de los Estados Unidos a admitir los daños severos que el bloqueo ha causado a nuestra población y al reconocimiento del fracaso de la política de abierta hostilidad hacia la revolución. Ni la fuerza, ni la coerción económica, ni el aislamiento lograron imponer a Cuba una condición contraria a sus aspiraciones, forjadas en casi siglo y medio de heroicas luchas. El actual proceso con los Estados Unidos ha sido posible también gracias a la inquebrantable solidaridad internacional, en particular de los gobiernos y pueblos latinoamericanos y caribeños que colocaron a los Estados Unidos en una situación de aislamiento insostenible. Como la plata en las raíces de los Andes, tal como expresara nuestro héroe nacional José Martí en su ensayo Nuestra América, América Latina y el Caribe, fuertemente unidos, reclamaron el cambio de la política hacia Cuba. Esta demanda regional se patentizó de manera inequívoca en las Cumbres de las Américas de Puerto España, Trinidad y Tobago en 2009 y de Cartagena, Colombia en 2012, cuando todos los países de la región exigieron unánime y categóricamente el levantamiento del bloqueo y la participación de nuestro país en la séptima cita hemisférica de Panamá en 2015, a la que por primera vez asistió una delegación cubana encabezada por Raúl. Continúa señalando el editorial del diario Granma. Desde los anuncios de diciembre de 2014, Cuba y los Estados Unidos han dado pasos hacia la mejoría del contexto bilateral. El 20 de julio de 2015 quedaron oficialmente restablecidas las relaciones diplomáticas con el compromiso de desarrollarlas sobre la base del respeto, la cooperación y la observancia de los principios del derecho internacional. Han tenido lugar 2 encuentros entre los presidentes de ambos países, además de intercambios de visitas de ministros y otros contactos de funcionarios de alto nivel. La cooperación en disímiles áreas de beneficio mutuo avanza y se abren espacios de discusión que permiten un diálogo sobre temas de interés bilateral y multilateral, incluyendo aquellos en los que tenemos diferentes concepciones. El mandatario estadounidense será bienvenido por el gobierno de Cuba y su pueblo con la hospitalidad que los distingue y será tratado con toda consideración y respeto como jefe de Estado. Esta será una oportunidad para que el presidente de los Estados Unidos aprecie directamente una nación enfrascada en su desarrollo económico y social y en el mejoramiento del bienestar de sus ciudadanos.
Este pueblo disfruta derechos y puede exhibir logros que constituyen una quimera para muchos países del mundo, a pesar de las limitaciones que se derivan de su condición de país bloqueado y subdesarrollado, lo cual le ha merecido el reconocimiento y el respeto internacionales. Personalidades de talla mundial como el Papa Francisco y el patriarca Kirill describieron a esta isla en su declaración conjunta emitida en La Habana en febrero como un símbolo de esperanza del nuevo mundo. El presidente francés, François Hollande, afirmó recientemente que Cuba es respetada y escuchada en toda América Latina y elogió su capacidad de resistencia ante las más difíciles pruebas. El líder sudafricano Nelson Mandela tuvo siempre para Cuba palabras de profundo reconocimiento, agradecimiento. Nosotros en África, dijo en Matanzas el 26 de julio de 1991, estamos acostumbrados a ser víctimas de otros países que quieren desgajar nuestro territorio o subvertir nuestra soberanía. En la historia de África no existe otro caso de un pueblo como el cubano que se haya alzado en defensa de uno de nosotros. Obama se encontrará con un país que contribuye activamente a la paz y la estabilidad regional y mundial y que comparte con otros pueblos no lo que le sobra, sino los modestos recursos con que cuenta, haciendo de la solidaridad un elemento esencial de su razón de ser y del bienestar de la humanidad, como nos legara Martí, uno de los objetivos fundamentales de su política internacional. También tendrá la ocasión de conocer a un pueblo noble, amistoso y digno, con un alto sentido del patriotismo y la unidad nacional, que siempre ha luchado por un futuro mejor a pesar de las adversidades que ha tenido que enfrentar. El presidente de los Estados Unidos será recibido por un pueblo revolucionario, con una profunda cultura política que es el resultado de una larga tradición de lucha por su verdadera y definitiva independencia. Primero, contra el colonialismo español y después contra la dominación imperialista de los Estados Unidos. Una lucha en la que sus mejores hijos han derramado su sangre y han asumido todos los riesgos. Un pueblo que nunca claudicará en la defensa de sus principios y de la vasta obra de su revolución, que sigue sin vacilación el ejemplo de Carlos Manuel de Céspedes, José Martí, Antonio Maceo, Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Antonio Guiteras y Ernesto Che Guevara, entre muchos otros. Este también es un pueblo al que lo unen lazos históricos, culturales y afectivos con el estadounidense, cuya figura paradigmática, el escritor Ernest Hemingway, recibió el Nobel de Literatura por una novela ambientada en Cuba, continúa señalando el editorial de Gran. Un pueblo que muestra gratitud hacia aquellos hijos de los Estados Unidos que, como Thomas Jordan, Henry Reeve, Winchester Osgood y Frederick Funston, combatieron junto al Ejército Libertador en nuestras guerras por la independencia de España, y a los que en época más reciente se opusieron a las agresiones contra Cuba, desafiaron el bloqueo, como el reverendo Lucius Walker, para traer su ayuda solidaria a nuestro pueblo y apoyaron el regreso a la patria del niño Elián González y de nuestros 5 héroes. De Martí aprendimos a admirar a la patria de Lincoln y a repudiar a Cutin. Vale recordar las palabras del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, el 11 de septiembre de 2001, cuando afirmó: hoy es un día de tragedia para Estados Unidos. Ustedes saben bien que aquí jamás se ha sembrado odio contra el pueblo norteamericano. Quizás precisamente por su cultura y por su falta de complejos, al sentirse plenamente libre, con patria y sin amo, Cuba sea el país donde se trate con más respeto a los ciudadanos norteamericanos. Nunca hemos predicado ningún género de odios nacionales ni cosas parecidas al fanatismo. Por eso somos tan fuertes, porque basamos nuestra conducta en principios y en ideas, y tratamos con gran respeto, y ellos se percatan de eso, a cada ciudadano norteamericano que visita a nuestro país. Este es el pueblo que recibirá al presidente Barack Obama, orgulloso de su historia, sus raíces, su cultura nacional y confiado en que un futuro mejor es posible. Una nación que asume con serenidad y determinación la etapa actual en las relaciones con los Estados Unidos, que reconoce las oportunidades y también los problemas no resueltos entre ambos países. La visita del presidente de los Estados Unidos será un paso importante en el proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales.
Hay que recordar que Obama, como lo hizo antes James Carter, se ha propuesto, desde el ejercicio de sus facultades presidenciales, trabajar para normalizar los vínculos con Cuba y, en consecuencia, ha realizado acciones concretas en esta dirección. Sin embargo, señala el editorial de Granma, para llegar a la normalización queda un largo y complejo camino por recorrer, que requerirá de la solución de asuntos claves que se han acumulado por más de 5 décadas y que profundizaron el carácter confrontacional de los vínculos entre los dos países. Tales problemas no se resolverán de la noche a la mañana ni con una visita presidencial. Para normalizar las relaciones con los Estados Unidos, será determinante que se levante el bloqueo económico, comercial y financiero que provoca privaciones al pueblo cubano y es el principal obstáculo para el desarrollo de la economía de nuestro país. Debe reconocerse la posición reiterada del presidente Barack Obama de que el bloqueo tiene que ser eliminado y sus llamados al Congreso para que lo levante. Este es también un reclamo mayoritario y creciente de la opinión pública estadounidense y casi unánime de la comunidad internacional, que en 24 ocasiones consecutivas ha aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución cubana necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El mandatario estadounidense ha adoptado medidas para modificar la aplicación de algunos aspectos del bloqueo que son positivas. Altos funcionarios de su gobierno han dicho que están en estudio otras. Sin embargo, no ha sido posible implementar una buena parte de las medidas por su alcance limitado, por la persistencia de otras regulaciones y por los efectos intimidatorios del bloqueo en su conjunto que ha sido aplicado duramente por más de 50 años. Y continúa señalando el editorial de Granma. Resulta paradójico que por una parte el gobierno tome medidas y que por otra arrecie las sanciones contra Cuba que afectan la vida cotidiana de nuestro pueblo. La realidad sigue mostrando que el bloqueo se mantiene y se aplica con rigor y con un marcado alcance extraterritorial, lo cual tiene efectos disuasivos para las empresas y los bancos de los Estados Unidos y de otros países. Ejemplo de ello son las multas multimillonarias que se continúan imponiendo a compañías y entidades bancarias estadounidenses y de otras nacionalidades por relacionarse con Cuba, la denegación de servicios y el cierre de operaciones financieras de bancos internacionales con nuestro país y la congelación de transferencias legítimas de fondos hacia y desde Cuba, incluso en monedas distintas al dólar estadounidense. El pueblo de Cuba espera que la visita del mandatario estadounidense consolide su voluntad de involucrarse activamente en un debate a fondo con el Congreso para el levantamiento del bloqueo y que, entre tanto, continúe haciendo uso de sus prerrogativas ejecutivas para modificar tanto como sea posible su aplicación sin necesidad de una acción legislativa. Otros asuntos que son lesivos a la soberanía cubana también tendrán que ser resueltos para poder alcanzar relaciones normales entre los dos países, continúa señalando Granma. El territorio ocupado por la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo, en contra de la voluntad de nuestro gobierno y pueblo, tiene que ser devuelto a Cuba, cumpliendo el deseo unánime de los cubanos desde hace más de 100 años. Deben ser eliminados los programas injerencistas dirigidos a provocar situaciones de desestabilización y cambios en el orden político, económico y social de nuestro país. La política de cambio de régimen tiene que ser definitivamente sepultada, continúa señalando Granma. Asimismo, debe abandonarse la pretensión de fabricar una oposición política interna sufragada con dinero de los contribuyentes estadounidenses. Tendrá que ponérsele término a las agresiones radiales y televisivas contra Cuba en franca violación del derecho internacional y al uso ilegítimo de las telecomunicaciones con objetivos políticos, reconociendo que el fin no es ejercer una determinada influencia sobre la sociedad cubana, sino poner las tecnologías en función del desarrollo y el conocimiento. El trato migratorio preferencial que reciben nuestros ciudadanos en virtud de la ley de ajuste cubano y de la política de pies secos, pies mojados, causa pérdidas de vidas humanas y alienta la emigración ilegal y el tráfico de personas, además de generar problemas a terceros países. Esta situación debe ser modificada, como habría que cancelar el programa de Parole para profesionales médicos cubanos que priva al país de recursos humanos vitales para atender la salud de nuestro pueblo y afecta a los beneficiarios de la cooperación de Cuba con naciones que la necesiten.
Asimismo, debe cambiarse la política que pone como condición a los atletas cubanos romper con su país para poder jugar en las ligas de los Estados Unidos. Estas políticas del pasado son incongruentes con la nueva etapa que el gobierno de los Estados Unidos ha iniciado con nuestro país, señala el diario Granma. Todas son anteriores al presidente Obama, pero él podría modificar algunas de ellas por decisión ejecutiva y otras eliminarlas totalmente. Cuba se ha involucrado en la construcción de una nueva relación con los Estados Unidos en pleno ejercicio de su soberanía y comprometida con sus ideales de justicia social y solidaridad. Nadie puede pretender que para ello tengamos que renunciar a uno solo de sus principios, ceder un ápice en su defensa, ni abandonar lo proclamado en la Constitución. Las relaciones económicas diplomáticas con cualquier otro Estado no podrán jamás ser negociadas bajo la adhesión, amenaza o coerción de una potencia extranjera. No se puede albergar tampoco la menor duda respecto al apego irrestricto de Cuba a sus ideales revolucionarios y antiimperialistas y a su política exterior comprometida con las causas justas del mundo, la defensa de la autodeterminación de los pueblos y el tradicional apoyo a nuestros países hermanos. Como expresó la última declaración del gobierno revolucionario, es y será inamovible nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro y el pueblo bolivariano y chavista, que lucha por seguir su propio camino y enfrenta sistemáticos intentos de desestabilización y sanciones unilaterales establecidas por la orden ejecutiva infundada e injusta de marzo de 2015, que fue condenada por América Latina y el Caribe. La notificación emitida el pasado 3 de marzo prorrogando la llamada emergencia nacional y las sanciones es una intromisión directa e inaceptable en los asuntos internos de Venezuela y en su soberanía. Aquella orden debe ser abolida y esto será un reclamo permanente y firme de Cuba. Como señalara el general de ejército Raúl Castro, no renunciaremos a nuestros ideales de independencia y justicia social, ni claudicaremos en uno solo de nuestros principios, ni cederemos un milímetro en la defensa de la soberanía nacional. No nos dejaremos presionar en nuestros asuntos internos. Nos hemos ganado este derecho soberano con grandes sacrificios y al precio de los mayores riesgos. Llegamos hasta aquí, continúa señalando el editorial de Granma, reiteramos una vez más por la defensa de nuestras convicciones y porque nos asiste la razón y la justicia. Cuba ratifica su voluntad de avanzar en las relaciones con los Estados Unidos sobre la base de la observancia de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de Estado y Gobierno de la región, que incluyen el respeto absoluto a su independencia y soberanía, el derecho inalienable de todo Estado a elegir el sistema político, económico, social y cultural sin injerencias de ninguna forma, la igualdad y la reciprocidad. Cuba reitera a su vez plena disposición a mantener un diálogo respetuoso con el gobierno de los Estados Unidos y a desarrollar relaciones de convivencia civilizada. Convivir no significa tener que renunciar a las ideas en las cuales creemos y que nos han traído hasta aquí, a nuestro socialismo, a nuestra historia, a nuestra cultura. Las profundas diferencias de concepciones entre Cuba y los Estados Unidos sobre los modelos políticos, la democracia, el ejercicio de los derechos humanos, la justicia social, las relaciones internacionales, la paz y la estabilidad mundial, entre otros, persistirán. Cuba defiende la indivisibilidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Estamos convencidos que es obligación de los gobiernos defender y garantizar el derecho a la salud, la educación, la seguridad social, el salario igual por trabajo igual, el derecho de los niños, así como el derecho a la alimentación y al desarrollo. Rechazamos la manipulación política y el doble rasero sobre los derechos humanos que deben cesar. Cuba, que se ha adherido a 44 instrumentos internacionales en esta materia, mientras que los Estados Unidos solo han suscrito 18, tiene mucho que opinar, que defender y que mostrar. De lo que se trata en nuestros vínculos con los Estados Unidos es que ambos países respeten sus diferencias y creen una relación basada en el beneficio de ambos pueblos, continúa señalando el editorial de Granma.
Independientemente de los avances que se puedan alcanzar en los vínculos con los Estados Unidos, el pueblo cubano seguirá adelante. Con nuestros propios esfuerzos y probada capacidad y creatividad, continuaremos trabajando por el desarrollo del país y el bienestar de los cubanos. No cejaremos en la demanda por el levantamiento del bloqueo que tanto daño nos ha hecho y hace. Persistiremos en llevar adelante el proceso de actualización del modelo económico y social que hemos elegido y de construcción de un socialismo próspero y sostenible para consolidar los logros de la revolución. Un camino soberanamente escogido y que seguramente será ratificado en el 7º Congreso del Partido Comunista con Fidel y Raúl en la victoria. Esta es la Cuba que dará respetuosa bienvenida al presidente Obama.